Dios les bendiga, hermanos. Este es su hermano y amigo, el hermano Percy Riley, aquí desde la ciudad de Los Ángeles, saludándoles en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Dios. En esta mañana o en esta tarde o día, noche, dependiendo del lugar donde usted se encuentre, estaremos hablando sobre el tema cómo distinguir a un falso pastor o características de un falso pastor. Y me voy a centrar voy a estar diciendo varios versículos, pero voy a leer un versículo en esta hora que está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, es lo que dice la palabra de Dios. Amén. La primera característica que podemos ver en un falso pastor, en alguien que se dice pastor, pero que sus frutos demuestran todo lo contrario que esa persona habla, es que no ama a Dios. ¿Sí? O sea, habla mucho del amor de Dios, predica del amor de Dios y habla tanto del amor de Dios, pero cuando examinamos su vida, examinamos sus hechos, nos damos de cuenta que lo que predica no es lo que está viviendo. En pocas palabras, hoy en día hay muchas personas de esa manera. Dicen amar a Dios, ¿sí? Pero su forma de comportarse ahoga las palabras que estas personas dicen. Por ejemplo, ustedes conocen personas que hablan mucho del amor de Dios, pero que en las redes sociales andan maldiciendo a sus hermanos, a su prójimo, que les dicen hijo de tal, hijo de por cual, y que andan tomando capturas y exponiendo los pecados de los demás. ¿Es eso el verdadero amor de Dios? ¿Es eso verdaderamente tener a Dios en su corazón? ¿Estar diciendo malas palabras o estar haciendo otras cosas que no reflejan aquello que deben de estar reflejando? O sea, no aman a Dios y no aman a su prójimo. La Biblia nos enseña que cómo podemos decir amar a Dios a quien no vemos y no amar a nuestro prójimo a quien podemos ver, ¿sí? La otra característica que podemos ver en estas personas es que, aparte que no aman a Dios, son personas egocéntricas. ¿Qué es la palabra egocéntrico? Ego son dos palabras, egocéntrico. Ego significa el yo, mi persona, lo que yo soy. O sea, y céntrico significa que es el centro. O sea, estas personas quieren ser centro de la atención. En otras palabras, como dicen en México, aquí mis chicharrones son los que truenan, ¿sí? Aquí no truena otro chicharrón más que el mío, ¿sí? Esas personas, hay pastores así, hay cantantes así, hay evangelistas, falsos apóstoles, falsos maestros que son así, orgullosos. O se suben al púlpito y son, olvídese, son tremendos para predicar. Pero cuando se bajan del púlpito, son las personas más orgullosas que podemos ver. Un claro ejemplo de eso es el debate que vimos ayer con el padre Luis Toro y cierta persona que no voy a mencionar su nombre. Este, pudimos ver un orgullo fatal, una forma de comportarse, de presentarse, que no es nada de un siervo de Dios, ¿entienden? Y aparte de eso, cuando el sacerdote estaba hablando, pudimos ver su lenguaje corporal como diciéndole al Padre: no me importa lo que tú estás diciendo, no me importa escucharte. Sí, pudimos ver eso, una persona sumamente egocéntrica y orgullosa, una persona sumamente vanidosa, ¿sí? No ama las almas, ¿sí? Un verdadero siervo de Dios, permítanme, aquí está, no ama las almas. Un verdadero siervo de Dios ama las almas, pero estas personas no aman las almas. Lo que tienen las almas, lo que estas personas aman, es lo que
ellos tienen. En pocas palabras, no aman a las personas, no aman lo que ellos son, pero sí aman lo que tienen. ¿Sí me entienden o se los explico más? Bueno, se los explico más. Aman su dinero, sus posesiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese dinero que ellos tienen pueden beneficiarlo. Entonces, cuando usted escuche a un pastor, a un predicador, a uno de estos evangelistas o a uno de estos profetas que se dicen que ahora abundan mucho estos profetas y están predicando más del dinero que de la palabra de Dios, usted puede darse de cuenta ahí que su corazón está no en Cristo ni en las almas, sino en la lana de las ovejas. Eso es una característica de un falso pastor, de un falso siervo de Dios. ¿Sí? Segunda de Corintios 14, 12. 12, 14. Segunda de Corintios 12, 14. Ahí puede usted buscar ese versículo y vaya apuntándolos. No estudia las escrituras, ¿sí? No prepara mensajes para conquistar el corazón de las personas. ¿Sí? ¿Me entienden lo que digo? Estos predicadores de hoy en día, muchos de ellos, porque sí hay hombres de Dios que sí estudian, sí se preparan para poder exponer sus mensajes, no vamos a generalizar tampoco, pero una de las características de estos falsos siervos de Dios es que sus mensajes no demuestran una profundidad teológica, no demuestran una profundidad doctrinal, ¿sí me entiende? Yo sé que hay pastores que son humildes, que nunca han ido a una escuela, que nunca han ido a un instituto bíblico, pero se nota cuando la bendición de Dios, cuando Él se ha esforzado en preparar un mensaje, ¿sí me entiende? Pero hay personas que ni leen la Biblia y se suben a los púlpitos a predicar mensajes vacíos. Entonces la gente sale tan vacía como entró. Por eso hoy en día vemos muchos cristianos raquíticos, muchos cristianos desnutridos. ¿Por qué? Porque los ministros ahora no se están preparando, suben con sus laptops, con sus computadoras al púlpito y la Biblia, bien, gracias. A un pastor le preguntaron, ¿y su Biblia dónde está, señor hermano pastor? Pues la tengo guardada en la casa porque la Biblia dice que hay que guardar la palabra de Dios. Gracioso, ¿no? Entonces, hay muchos pastores que no se preparan, ¿sí? Y eso es un pastor falso. ¿Por qué? Porque, hermano, ¿qué es un ministro que no ora y que no lee la Biblia? ¿Qué va a dar al pueblo? Nada. Usted se va a dar cuenta que estas personas hablan más de lo que han hecho por Dios, hablan más de los logros que han logrado, valga la redundancia, que lo que realmente Dios ha hecho en sus vidas. Entonces, esta es una carga de los falsos pastores de hoy en día. Jeremías 23, 31 al 32. Búsquelo. Y ahí se va a darle cuenta cómo Dios habla de estos falsos pastores. No busca agradar a Dios, pero busca agradar a las personas, ¿sí? Y quedar bien con todos. En pocas palabras, les da miedo predicar sobre el pecado. Les da miedo predicar sobre el juicio de Dios. Les da miedo decirle a los miembros de la iglesia que están en pecado, que están en inmoralidad. ¿Por qué? Porque se van a ir muchos. ¿Sí me entiende? Y entonces, ¿de qué va a vivir el pobre pastor? Entonces, lo que va a tener que hacer ese pastor holgazán, sí, mal siervo de Dios, es que va a tener que ir a buscar trabajo. Entonces, ahí sí se va a tener que rajar el lomo. Entonces, muchos falsos pastores viven de la lana de las ovejas, de la lana de las ovejas. Entonces, hermanos míos, podemos ver claramente las características de un falso pastor, de un falso siervo de Dios, ¿sí? Que están más centrados en agradar el oído de la gente, que están más centrados en agradar el corazón de la gente que agradar a Dios mismo, ¿sí? Lamentablemente hoy hay mucho pastor y mucho evangélico, hermano amado, que prefieren quedar bien con todo el mundo, menos con Dios. Esas son características de un falso pastor. La quinta característica es que no predica el evangelio para salvación. Predica otro evangelio
que no tiene poder para salvar. Por ejemplo, ¿cómo podemos dar ejemplo de un falso evangelio? El evangelio de la prosperidad, ¿sí? El evangelio de la prosperidad. Por eso yo sostengo, hermanos míos, y les digo abiertamente a los evangélicos, que qué les vale estar predicando, hablando en contra de las doctrinas de la Iglesia Católica y lo malo que ha hecho la Iglesia Católica, cuando dentro de la Iglesia evangélica no se está predicando el Evangelio de Jesucristo y se está predicando un Evangelio de comodidad, un Evangelio de prosperidad que no lleva a Dios. Sí, el Evangelio de la prosperidad, estimado hermano que me escuchas, no busca poner a Cristo en el centro, sino busca poner al hombre en el centro. Los cristianos no debemos de ser egocéntricos, debemos de ser cristocéntricos. ¿Ve la diferencia? Y lamentablemente muchos pastores, hermanos míos, prefieren predicar un evangelio cómodo, un evangelio que le guste a todos. ¿Para qué? Para que las ovejas no se lastimen, no se hieran, y pues decidan las ovejitas irse a otros pastos donde se les endulce el oído. Hermano amado, hermano pastor, hermano cristiano, si Dios te llamó al ministerio y Dios realmente está contigo, ten la plena seguridad que aunque se vayan todos, Dios proveerá tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Recuerda quién es el que provee. El que provee es Dios. Entonces, si Dios es el que provee en tu vida y realmente Dios es el que te ha llamado al ministerio, ¿por qué no predicas la verdad de Cristo? Los falsos ministros no buscan obedecer a Dios, sino a sus padres terrenales, sino a todo aquello que le traiga beneficio a él. ¿Sí? El falso ministro no tiene contentamiento, sino tiene pura avaricia. Hoy existen muchos pastores, muchos ministros que son ávaros, que están detrás del dinero. Ese es el problema. Segunda de Pedro 2:3. Lea ese versículo. El problema hoy en día, hermanos amados, en muchos lugares, es que hay muchos siervos de Dios que lamentablemente han puesto su mirada no en Cristo, no en cómo alcanzar las almas para Cristo, sino cómo sacarle de una manera más efectiva el dinero a la gente. En pocas palabras, busca más agradar a la gente y agradar sus intereses personales que buscar a Dios realmente. No tiene como centro de todo a Cristo, sino, hermano amado, está más interesado en buscar que toda la atención sea sobre Él, lo que yo he hecho por Cristo. Dios me usó de esta manera. Muchas almas, he alcanzado miles de almas para Cristo. A través de ministerio se han salvado muchas almas. Ese es el problema. Que muchos ministros hablan más de ellos que hablar de Cristo. Muchos ministros prefieren hablar más de lo que Dios ha hecho en su vida. Y no me lo tome a mal. Es bueno hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, pero no debe de ser el centro. Así que, ¿a qué Dios te ha llamado? Dios nos ha llamado a predicar su evangelio, a predicar el evangelio de Cristo, a decirles que Cristo puede cambiar sus vidas, puede transformar sus vidas y que Cristo está dispuesto a darles una segunda oportunidad. ¿Sí? Entonces, hermanos amados, dejemos de hablar de nosotros mismos y empecemos a hablar de Cristo. La palabra de Dios dice que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, Él atraerá a los hombres hacia Él. El problema hoy en día es que muchas iglesias, muchos miembros de la iglesia se están yendo de las iglesias por una sencilla razón. Jesús ya no está ahí.
¿sí? Y las verdaderas ovejas, no estoy hablando de esos cabros, ni de esos borregos, estoy hablando de las verdaderas ovejas. Las ovejas siempre van a seguir la voz de Jesús. Las ovejas van a seguir siempre la voz de Jesús. Porque Él es el pastor, Él es el dueño de las ovejas, no nosotros. Nosotros nada más somos los que llevamos la palabra, ¿sí? Y predicamos el Evangelio. Ese es uno de los problemas más ahora. No tiene sabiduría ni poder de Dios, mezcla sus mensajes con palabras y estrategias humanas. Los mensajes de hoy en día, busquen en 1 Corintios 2:4. Los mensajes de hoy en día, hermanos amados, están más centrados en el hombre, están más centrados en la psicología, están más centrados, hermanos amados, en cómo levantar puentes, en cómo establecer canales de comunicación, en cómo hacer sentir bien a la gente, pero no enseñan lo que es más importante. No tienen la palabra, no tienen la palabra de Dios, y menos la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Son mensajes más de bienestar social, son mensajes más de hacerte sentir bonito y hacerte sentir bien, que mensajes que realmente toquen tu vida y te hagan revolcarte en el piso, no literalmente, sino cuando la palabra de Dios es expuesta con el poder del Espíritu de Dios, va a traer cambio a tu vida, va a traer una transformación a tu vida, porque esa palabra entrará a tu corazón y llegará a lo más profundo de tu alma y va a cambiar tu ser. El problema hoy en día es que se predican muchos mensajes vacíos. ¿Por qué? Porque no se ora y no se lee la palabra de Dios. ¿Sí? Son mensajes más centrados en estrategias humanas que en predicar realmente lo que Dios necesita que el pueblo escuche. Otra característica, y me voy a quedar ahí porque no quiero hacer el video muy largo, y después voy a seguir con las características. Son 22 características, pero voy a llegar hasta la característica número 12. No confronta el pecado, ni habla del infierno, ni del juicio por temor a enojar a miembros. Ezequiel 2, 6 al 7. ¿Sí? Como lo dije anteriormente, no hace a la persona pensar en su eternidad. Los mensajes de hoy en día, de estos falsos pastores, no hacen pensar a la gente en su eternidad. ¿En qué va a pasar si en este momento yo me muero? ¿Qué va a pasar si saliendo de aquí hay un accidente y yo me muero? ¿Qué va a pasar con mi alma? Los mensajes de hoy en día es: Dios quiere que tú seas bendecido. Busca la bendición de Dios. Ven por la bendición de Dios. Haz un pacto de bendición. Haz un pacto y Dios te dará. Manda una ofrenda y Dios va a bendecir tu vida. Yo profetizo en este momento que vendrán días de bendición. Ven, ese es el tipo de mensaje que se predica hoy en día. El mensaje que se predica hoy en día busca al cristiano hacerlo más de este mundo que del reino de los cielos. Busca a que el cristiano se realice más en este mundo que buscar la presencia de Dios. Ese es el problema hoy en día, ¿sí? Que se predica más un mensaje conformista al mundo y aceptar al mundo y hacer al cristiano deseoso de vivir en este mundo más que de buscar la presencia de Dios. Escuchen esto, hermanos amados. Dios no nos manda a buscar la bendición. Dios no nos manda a buscar la bendición. Dios no nos manda a ser bendecidos. Dios no nos manda a declarar bendición sobre nuestras vidas. Enséñeme un versículo bíblico en donde Jesús o uno de sus apóstoles enseñó que debemos buscar la bendición.
La palabra de Dios me enseña a mí: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os serán añadidas. El bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Eso es lo que la Biblia enseña. La bendición, hermano amado, no viene porque yo la reclame. La bendición de Dios no viene porque yo busque la bendición, ni porque la esté pidiendo, ni porque la esté declarando, ni la esté decretando, ni porque yo ore bendición. ¿Cómo viene la bendición de Dios? La bendición de Dios es consecuencia de una vida consagrada a Dios. ¿Sí me entendieron? La bendición es una consecuencia de vivir una vida consagrada a Dios. El problema hoy en día es que hay muchos cristianos que viven una vida desconsagrada de Dios, ¿sí? Sin buscar la presencia de Dios, y después pretenden que Dios los bendiga. Mi pregunta es: ¿creen ustedes que Dios es un alcahuete o un tonto? Dios ni es alcahuete ni es tonto. El reino de Dios, hermano amado, se rige por reglamentos, se rige por leyes espirituales. Y Dios no va a violar sus leyes para complacer los caprichos de un evangélico, de un cristiano que no lo busca, que no ora y que no lee la Biblia. Entonces, ¿existen pastores falsos? Sí. Hemos visto 12 características de un falso pastor. Mi pregunta es: ¿queremos ser falsos o queremos ser verdaderos? La única manera de ser falso, de ser sincero, de ser un verdadero siervo de Dios, es buscar su presencia, de vivir lo que predicamos y alejarnos de todo aquello que nos aleja de Dios. Hermanos amados, no busquemos el mundo ni las bendiciones del mundo. Busquemos a Dios, busquemos a Cristo. La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en las regiones celestes en Cristo Jesús. Hermanos, con esto me despido. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, y recordemos: no busquemos la bendición, porque es consecuencia de nuestra vida con Dios. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este es su hermano Percy J. Riley, de aquí de la ciudad de Los Ángeles, California. Dios les bendiga y hasta luego.